Digacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta. En A Su Salud, entérese. Síntomas de influenza, catarro común y COVID-19. A medida que la pandemia por COVID-19 continúa evolucionando, existe gran confusión en diferenciar sus síntomas con el catarro común y la influenza, enfermedades respiratorias contagiosas causadas también por virus, lo que crea una demora en el diagnóstico, un retraso en el tratamiento o aplicación inadecuada de fármacos con riesgo de complicaciones. Hoy, el doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra, nos explica cómo diferenciar estos síntomas. Además, conoce hábitos saludables para la prevención del cáncer cervicouterino. La Organización Mundial de la Salud ha instado a los gobiernos a implementar su estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino. En A Su Salud, conozca cuáles son las recomendaciones. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel, llevamos este programa. Y bueno, vamos a tener esta primera entrevista con el doctor Gerardo López. Él es alergólogo, infectólogo, pediatra, director general de Asistencia Pediátrica Integral, API, y socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctor, hoy vamos a hablar de los síntomas de influenza, catarro común y pues el COVID, ¿no? Cómo se puede dificultar el diagnóstico ante esta enfermedad. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por esta información, gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la invitación y de veras es un honor. Pues platiquemos de todas estas enfermedades en vías respiratorias, los síntomas que se confunden entre influenza, entre catarro común y lo que es el COVID, doctor. Un diagnóstico obviamente que se dificulta. ¿Cuál es el panorama ante esta situación en nuestro país, doctor? Bueno, hoy por hoy el problema de las infecciones respiratorias, sobre todo las agudas, sigue siendo un grave problema de salud. El índice o la prevalencia que existe en la actualidad, pues es de millones de personas enfermas. Esto no es que sea una situación novedosa. Sabemos bien que la etapa estacional invernal es una condicionante para que las personas se enfermen de lo que se conoce como catarro común. Existen múltiples virus y bacterias que pueden ocasionar este tipo de problema. Y lo sabemos bien. Muchos de estos problemas afortunadamente se autolimitan, afortunadamente evolucionan favorablemente. La evolución y el tiempo más o menos de transcurso del catarro común son 5 días, con un cuadro quizá un poco febril, quizá un poco de moco, de estornudo, de nariz tapada. Pero ocasionalmente se llega a presentar en este tipo de personas una condición grave, como podría ser neumonía, que sí puede ocurrir, pero es en lo menos común. En el caso de la influenza, existe definitivamente también un incremento en la prevalencia de este tipo de enfermedad, que es hasta ahora prevenible con vacuna. Desgraciadamente, los cuadros que seguimos viendo de influenza actualmente es porque las personas no se vacunan o niegan aplicarse la vacuna cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Aunque este año, o sea, al fin del 2020 para este 2021, hubo un poco de disminución de la vacuna que se utiliza a nivel privado, el gobierno sí tuvo a bien hacer llegar la que se conoce como vacuna trivalente de influenza, que es de igual de utilidad que la tetravalente, que es la que se pone a nivel privado. Sin embargo, todavía es momento para ponerse este tipo de vacunas que son casi idénticas y el tiempo más o menos recomendable es hasta el mes de marzo. Entonces, influenza se parece mucho a coronavirus. ¿Por qué? Porque ocasiona mucho malestar general, ocasiona bastante fiebre, ocasiona mucho dolor de cabeza y también dolor de cuerpo. La influenza puede, más que el catarro común, complicarse con neumonía o con otro tipo de situaciones en las personas que se enferman. Por tal motivo, por eso insisto mucho en la vacunación. ¿Qué pasa con SARS-CoV-2 o la famosa COVID-19?
SARS-CoV-2 es el virus que produce este tipo de enfermedad. Y como todos sabemos, o ya todos lo han escuchado, es una enfermedad que tiene un tiempo de presentación desde que uno se contagia más largo en comparación a gripa y más largo en comparación de influenza. Entonces, el tiempo de incubación, que se conoce así, tarda más días, puede llegar incluso hasta 10 días de haber tenido un contacto. Por eso es que es muy importante ahorita, por ejemplo, la noticia del señor presidente que tiene coronavirus, que tiene infección por SARS-CoV-2, pues se tiene que rastrear por lo menos 10 a 14 días el contacto de todas las personas que potencialmente lo pudieron haber contagiado. Entonces es una situación más compleja. El cuadro clínico que se presenta en SARS-CoV-2 o en COVID-19 es prácticamente igual que la influenza. ¿Qué difiere? Difiere en que ustedes lo conocen bien, se empieza a perder el olfato en algunos pacientes, puede haber diarrea, que esto a veces es común en los catarros comunes, y les voy a decir por qué. Porque este SARS-CoV-2 es un coronavirus y los catarros comunes, hay un primo de ellos que producen catarro común, que son un tipo de coronavirus que nos da cada año. Entonces, por eso nos da a veces diarrea. Son cuando decimos, es que se me pasó la gripa al intestino y ya me enfermé del intestino. Entonces, esto es muy común que llegue a ocurrir con coronavirus. Otro dato que nos permite a lo mejor sospechar es que existe un poco de dolor más intenso a nivel de espalda y de la cintura. Sin embargo, cuando ya empieza a hacerse notorio el evento de COVID-19, es cuando empiezan las personas a toser. Desgraciadamente, en esta fase de toser, más la falta de aire la falta de oxígeno que condiciona dolor de cabeza, mareo, náusea y vómito, ya es una etapa avanzada de esta infección. Entonces esto lo hace más complejo. Nada más para concluir esta parte, quiero señalarles, el 20% de las personas que tienen infección por COVID-19 evolucionan a una situación más grave de lo que pudiera pensarse, es decir, a tener neumonía, a tener falta de oxígeno, a tener afectaciones en otros órganos como son riñón, corazón, cerebro, hígado. Entonces es una situación mucho más compleja. Sin embargo, las personas que tienen COVID-19 leve, pues pueden quedar también un poco dañadas. A veces no sabemos, en este momento no se sabe a bien qué tanto daño puede quedar o qué tantas secuelas o complicaciones pueden quedar en las personas que han tenido COVID-19. Por eso nosotros siempre les decimos prudencia, tranquilos, no empiecen a creer que ya les dio COVID-19 y al día siguiente se salen a trabajar como si nada. Es más, no van a poder. La gran mayoría se va a sentir cansado o mareado. Esto tarda tiempo en reponerse. Entonces hay algunos síntomas clínicos, doctor, muy similares entre todas estas enfermedades. Sin embargo, hay algo que sí especifica bien lo que es el COVID, que es lo que usted nos está diciendo. ¿De qué va a depender, doctor, el impacto de la enfermedad en ciertos pacientes? ¿Tiene que ver con el sistema inmunológico? ¿Tiene que ver con enfermedades, comorbilidades, etcétera, no? Así es. De hecho, el tener una enfermedad previa como diabetes, hipertensión, cáncer, o cualquier otro tipo de enfermedad pulmonar, entre ellas alergias no controladas, asma no controlada, ¿qué significa? Que tenemos una inflamación, es decir, todos hemos escuchado que nos dicen, tómate esto es para que no estés en una etapa de oxidación. Bueno, la oxidación es sinónimo de inflamación, entonces nuestro cuerpo está inflamado. La obesidad es un estado de inflamación sistémica. Entonces, ¿qué hacen los virus en este caso? Pero no todos los virus o todas las infecciones se aprovechan de esa condición para hacernos más daño. Por lo tanto, el problema no radica en la infección como tal, sino en cómo nos encontramos para defendernos de la infección. Por eso es que tanto se ha insistido en algunos grupos médicos, que no es el hecho de esperar a que el paciente evolucione a llegar al hospital, sino que se tiene que dar el tratamiento lo más tempranamente posible
para limitar el progreso de esa inflamación agregada a lo que ya el paciente ya traía. Entonces es muy difícil, porque todos decimos, no, pues ya me dio coronavirus, sí, pero a ver cómo estás. ¿Tienes hipertensión? Sí, pero no me siento mal. No, es que ya te puede dar mal. Oye, que tengo diabetes. Sí, pero hay que ver cómo está tu diabetes, porque tener diabetes, hay pacientes que me han reportado azúcar hasta 400 o 500. Entonces dices, no es posible que te hayan descontrolado tanto. O no, es que tengo asma y no he estado internándome o he estado con agudizaciones cada mes el año pasado y esto me originó ahorita que mis bronquios estuvieran muy inflamados. Entonces, mientras más dañado tengamos nuestro organismo, más presa fácil vamos a hacer de este tipo de infección. Doctor, una de las herramientas preventivas y en fase aguda para esta enfermedad, bueno, es el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Pero ¿cuál sería el tratamiento que va a depender, por supuesto, de cada paciente, ¿no? Pero ¿cuál, en forma general, el reforzamiento del sistema inmunológico, por ejemplo, juega un papel importante, ¿no? Así es, y esto es muy importante. Sabemos bien que la mejor forma de reforzar nuestro sistema de defensas es una buena alimentación, es decir, dejar de comer comida chatarra. Eso lo tenemos que hacer desde ya este momento. La otra condición es comer o tener una ingesta correcta de alimentos que nos den vitaminas, minerales, proteínas. Habitualmente los peces, los pescados y los vegetales. Carne ocasionalmente. Entonces esto nos permite tener una situación adecuada de poder reforzar nuestro sistema inmunológico. Hoy por hoy no hay un tratamiento para COVID-19, no hay ningún antiviral, no hay ningún medicamento que digan, este mata a este virus. Por ejemplo, en influenza hay un medicamento que se llama oseltamivir y que todos conocen bien, que se utiliza para matar a este virus, pero para SARS no. Sin embargo, aquí viene una situación muy controvertida. La gran mayoría de los médicos les prescriben o dicen más bien, es que las posturas oficiales dicen que solamente tenemos que dar paracetamol y nada más para que no te duele el cuerpo. No, ese es el peor error que está ocurriendo en este momento. El peor error es dejar que evolucione el paciente sin darle nada. Entonces, lo que nosotros proponemos es utilizar medicamentos que refuercen el sistema inmunológico. Hay entre ellos, por ejemplo, el pirotimod, que es un inmunoestimulante muy adecuado para este tipo de infecciones virales, porque ayudan a aumentar la cantidad de interferón y de mejorar la defensa de células contra la gran mayoría de los virus. Entonces, es muy útil. Hay una controversia actual, entonces decimos, aparte de los inmunoestimulantes como pirotimod, hay una controversia actual en relación a ivermectina. Ivermectina es un excelente protector para impedir que el virus penetre a la célula y se prolifere o se multiplique. Entonces, el utilizar la combinación de ciertos medicamentos que ayudan a evitar que la inflamación progrese y que evitan en experimentos algunos virus que se proliferen, como podría ser SARS-CoV-2, entonces ayudan mucho. Entonces, no es que yo tenga la verdad o ellos tengan la verdad, sino que se debe de individualizar perfectamente el caso para darle y asignarle el tratamiento correcto. Lo que no es válido son dos cosas. Uno, no dar absolutamente nada y dejar a la historia natural de que el paciente le vaya como le vaya. O dos, exagerar las recetas a nivel ambulatorio cuando el paciente, por ejemplo, no tiene ni fiebre. Esto sucede muy frecuentemente en las farmacias similares, donde les dan antibiótico como si estuvieran dando confeti. Entonces, ahí sí yo sí les hago una atenta petición de que tengan mucho cuidado con qué médico acudir para que reciban un tratamiento adecuado. Correcto, doctor. Entonces, no hay un tratamiento específico que pueda prevenirlo. Sin embargo, los inmunoestimulantes, doctor, como lo que usted mencionaba, el Adimod, reducen la infección. Y la vacuna, por supuesto, que es pues la medida seguramente más considerada, la primera opción de protección, ¿no? Sin embargo, pues se ha descubierto también en la vacuna que hay reacciones alérgicas. Aún así, es mucho mejor la aplicación.
con relación a la mejor protección que hoy tenemos para no infectarnos, y todos lo hemos escuchado y no está por demás volverlo a decir, es el empleo de cubrebocas cuando estemos en contacto con las personas, el empleo de caretas transparentes, esas de mica, que nos ayuda a que nadie nos salpique saliva, y el empleo de gel con alcohol. Eso es la mejor medida, además del distanciamiento. No acudir a lugares donde están aglomerados, no hacer fiestas innecesarias, no viajar pensando que con eso me voy a relajar. Mucha gente que ha viajado ha regresado enferma y eso todo lo hemos escuchado en amigos, familiares o en las noticias. Bueno, esto es lo más importante. La vacuna. Hoy por hoy, la vacuna se ha fundamentado como una gran esperanza, pero la vacuna, para que tenga un efecto protector y termine con la pandemia, no es de manera inmediata. Es una esperanza a mediano y largo plazo. Todo lo hemos escuchado, y no porque no haya vacuna, sino porque el proceso de adquisición de defensas específicas para este virus es progresivo, es lento. Entonces no es que nosotros ya me vacuné hoy la primera dosis y ya mañana ya me salgo a hacer una fiesta o me voy de vacaciones. No, hay que esperar porque me vacunaron a mí, pero falta la segunda dosis, que a veces ahorita se está argumentando que a lo mejor no se va a dar en algunos segmentos de la población. Entonces no es una protección al 100%. Y lo que debemos de recordar es, a lo mejor uno está vacunado o alguien, pero los demás no, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esto va a llevar un proceso tardío, un proceso muy pausado. No hay que fundamentar en este momento nuestras esperanzas para eso. Es muy emocionante pensarlo así, y qué bueno que ya hay vacuna. Pero hoy por hoy, nuestras medidas de prevención que ya conocemos todos son las que deben de imperar en todo momento. Muy bien, doctor. Entonces, la vacuna, por supuesto, es todo un proceso. La vacuna se aplica hoy, hay que esperar ciertos días para que cause esa inmunidad y no exponernos. Pero además, ¿esa vacuna por cuánto tiempo nos va a proteger, doctor? ¿Hay información? No se sabe. No se sabe. De hecho, los estudios máximos que se han llevado hasta el momento son alrededor de 6 meses, los que se han considerado como una posibilidad de protección. Más allá de protección, es desconocida. Acuérdense que cada persona es un mundo, así que cada individuo es diferente. Yo puedo reaccionar diferente a lo que usted, Joel, a la que otras personas, etcétera. Entonces, no debemos de considerar que esto sea a la mejor permanente. Simplemente el ejemplo sencillo, influenza se tiene que vacunar cada año. Entonces, imagínense, eso es para influenza. Para coronavirus no sabemos si se debe de reforzar cada 6 meses después, si se debe de reforzar cada año, si va a dejar una inmunidad permanente de la vacuna, porque apenas estamos empezando a conocer este bicho. Entonces, realmente sí les pido que tengamos mucha tranquilidad, mucha prudencia, esperar que todo vaya bien. Es lo que todos deseamos, que todo salga bien y que no vaya a empezar a haber una situación que conocemos, que empiecen a faltar la provisión de las llegadas de las vacunas, que las vacunas se utilicen mal, que se empiecen a aplicar inadecuadamente, todo lo que conocemos que puede suceder. Pero si confiamos en lo que nos dicen que va a suceder, pues a lo mejor sí llegamos a tener un buen pronóstico a mediano plazo. Muy bien, doctor. Entonces, la vacuna sigue en investigación, por supuesto. Se desconocen muchas cosas. Hay que seguir observando, investigando, por supuesto, de todas sus reacciones. ¿Cuáles son las vacunas más avanzadas, doctor? ¿Y cuáles son las contraindicaciones que hasta ahorita se conocen? La vacuna que todos hemos conocido, que es la de Pfizer-BioNTech, que es el laboratorio que los laboratorios que la producen, es una vacuna que en donde se extrae un pedacito de RNA del virus, se envuelve en una capita de grasa para que cuando se inyecte entre a nuestro cuerpo y esa grasita proteja al virus, al RNA del virus, y nuestras células se lo coman y procesen la posibilidad de generar defensas contra esa partícula que va a producir precisamente lo que hace que el virus se reproduzca, que es la proteína S, que es una proteína que se fija de cuenta que es como un gancho
que se pega a nuestras células. Ese pedacito de RNA es lo que hace que nuestro cuerpo reaccione para que ataque a esa proteína que se produce por este RNA. Esa es la más avanzada. Hay otra que es muy parecida, que se llama Moderna, que es la que le sigue, por decirlo de esta manera. Y hay otra diferente, con otro prototipo, otra forma de producción, que es la de Astra. Astra es un tipo de vacuna en donde el virus que se utiliza para meterlo a nuestro cuerpo es un virus que es de un virus que nos infecta. Es decir, hagan de cuenta que tenemos la partícula del coronavirus y se le tiene que meter en una cápsula. En este caso se le mete en una cápsula de otro virus que se llama virus un adenovirus de chimpancé. Este virus nos permite entonces que al entrar a nuestro cuerpo, pues prácticamente nuestro cuerpo no reconozca eso, no genere una defensa y no destruya la envoltura, permita que el virus llegue a nuestras células que se comen esa parte y generen todo el proceso de producción de anticuerpos. Entonces, esta es la que nosotros en México se va a producir y que va a envasar, por decirlo así, de esta manera, y que van a ser millones de dosis las que se van a poder obtener muy probablemente. Entonces, de manera así muy estricta, esas serían las tres. Actualmente, y esto lo han escuchado muy bien, existe un desarrollo de una vacuna muy parecida a la de Astra, que es la de Sputnik, que es otra vacuna, que es rusa, y que es seguramente la que muy probablemente el señor presidente hizo contacto hoy en la mañana con Putin para poder hacernos llegar esas vacunas a nuestro país. Pero recuerden, esto lleva un proceso, primero de confirmar la compra y después de que nos las envíen. Entonces, quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar. Y hay otro tipo de vacunas, que esas todavía están en un proceso de ensayo todavía, que son las vacunas chinas. Son bastantes. Entonces, realmente las que ahorita yo acabo de mencionar serían, por decirlo de esta manera, las que hoy por hoy tienen un lugar más preponderante a nivel mundial y que muy probablemente tengamos en México. ¿Y cuáles entonces serían las contraindicaciones principales, doctor? Realmente aquí hay una situación. A ver, o te quieres, dicen, es que la vacuna me va a producir alergia. Sí, puede producir, sobre todo la de Pfizer, BioNTech, ahorita que mencionó que hay una reacción alérgica, solamente que yo hubiera tenido anafilaxia. Anafilaxia es cuando, ustedes recordarán o lo saben, que cuando alguien se pone penicilina, se le cierra la garganta, se enroncha, le falta el aire, se desvanece, se desmaya, toda su circulación se altera. Eso se llama choque anafiláctico. La única contraindicación para poner la vacuna de Pfizer es que la persona haya tenido un choque anafiláctico anterior. ¿A qué? Alguna de las sustancias que tiene la vacuna. Y les voy a decir cuáles sustancias tiene esta vacuna de Pfizer. Tiene la grasita, la capsulita de grasa que envuelve al material genético del virus, es una sustancia que se llama polietilenglicol. Esta sustancia, ¿saben para qué se utiliza? Para laxantes y para champús. Díganme quién en México no ha utilizado en su vida un laxante y quién ha tenido reacción adversa o choque anafiláctico por un laxante. Creo que nadie o muy poquitos. Entonces no exageremos el caso, porque claro, va a haber un vecino ahí de tu abuelita o de tu tía que vive en Tinguindín el Alto, pero eso es anecdótico, como cualquier situación de la medicina. Si llega a suceder, pues ni modo, ahí están precisamente médicos que tienen toda la obligación, y eso sí que quede bien claro. El médico que pone una vacuna, ya sea militar, ya sea civil, ya sea en cuarteles, ya sea en donde sea, tiene la obligación de conocer cómo se trata una anafilaxia. Entonces, tranquilos, no va a pasar nada. Si les toca, como en la lotería, hacer una reacción anafiláctica, ahí están los médicos, ahí están las enfermeras que tienen la obligación de conocer perfectamente
cómo tratar esa reacción. Entonces, tranquilos, porque entonces aquí decimos, más vale un poquito de riesgo que todo el riesgo que tenemos de, ya saben lo que pasa si nos enfermamos con este bicho. Pues sí, es mejor y mayor sobre el riesgo. Así es. Ahora, cuando ya estamos vacunados, lo decíamos hace rato, no quiere decir que démosle el vuelo a la hilacha. Hay que ser tranquilos, hay que ser prudentes, mantener el cubrebocas, mantener los que quieran usar careta, pero cubrebocas es a fuerza, no, es que me dijeron por ahí que no sirve. Claro que sirve. Entonces, mientras más protección tengan, más sanos van a estar y van a perdurar hasta que esto salga adelante. Doctor, entonces, aún ya estando vacunados, las medidas de higiene, las medidas de cuidados preventivos van a continuar en toda la sociedad, en toda la comunidad. Debemos seguirnos protegiendo hasta no tener la certeza del comportamiento total de la vacuna, ¿no? Eso se dará con el tiempo, por supuesto, ¿no? Así es, y debemos de ser muy tranquilos. Ya vamos viendo algo de luz. No quiere decir que ahorita es como salir en una lluvia, está granizando. Ahorita yo no me saldría a mojar, y menos con granizo. Cálmense. Es más, ahorita es cuando peor está, porque está cayendo granizo, hay rayos, hay centellas, hay lodazal, hay charcos. Entonces, ¿para qué salen? Tranquilos, sí se va a componer esto, pero necesitamos mucha colaboración. Los hospitales están saturados y los que están saliendo o están desocupando camas, muchas veces son porque fallecen. Entonces, no seamos un número más. Eso sí quiero, por favor, que todos comprendamos. El decir 150,000 muertos, es decir, 150,000 familias que han llorado por uno de nuestros conciudadanos. Eso no se vale. Debemos tener corazón, humanidad, para sentir que cada uno de estas 150,000 familias han sufrido la pérdida de un ser querido. No, si ya lo tuvimos, qué tristeza. Y si no, ¿para qué tener un ser querido que fallezca? Entonces, cuídense, por favor, mucho. Muy bien, doctor. Pues además de todas estas medidas preventivas y todos estos cuidados que durante todo este año pasado y lo que va de este 2021 hemos venido escuchando, pues seguirnos cuidando, reforzar nuestro sistema inmunológico, la alimentación y por supuesto, pues reforzar nuestro sistema inmunológico con esos tratamientos, como usted nos mencionaba, el Adimod o lo que es el Pidotimod, que son preventivos, en uso preventivo o incluso en la etapa aguda se pueden utilizar, doctor. Así es, ya la dosificación, el médico lo tiene que prescribir y lo tienen que seguir ustedes como se los está señalando. Doctor, ¿la vacuna va a ir dirigida a toda la población? La prioridad en la vacuna de coronavirus es mayores de 18 años y sobre todo aquellos que tienen precisamente edad avanzada o comorbilidades, o los médicos que están en la trinchera de los hospitales. Entonces, estos son los grupos prioritarios, quizá los maestros creo que ya está empezando a ponerse con los profesores, y qué bueno que son los que están empezando a protegerse. Pero lo más importante es que hoy por el momento los niñitos, no, porque ellos no se enferman, pero sí pueden traer el virus, ¿eh? Entonces, el tener un niñito, qué bueno que los están teniendo en su casa y los cuiden mucho y así debe ser. Pero cuidado, porque el niñito puede traer el bicho y andar contagiando a media familia. Entonces, eso por el momento no. Y si llega a haber una situación de holgura, de producción en exceso de vacunas, entonces ya se incluyen a los niñitos. Yo los exhorto a mis colegas médicos que hoy por hoy el tener catarro, tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, es COVID, hasta no demostrar el contrario, y tenemos como médicos la obligación de diagnosticarlo o diagnosticar otra cosa, pero hacer esa consideración nos ayuda mucho a nosotros porque obviamente nos facilita nuestra prescripción y desde luego a los pacientes porque les ayudamos lo que ellos necesitan. Doctor, le quiero agradecer por esta información. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación y pásenla muy bien. Por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel, vamos a nuestra pausa comercial. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado.
Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 7 de febrero del 2021. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate, comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura, a unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com. Un nuevo smartphone en Amigo Kit es lo mejor para empezar este año. Compra un Amigo Kit de 799 o más y llévate el triple de beneficios. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 7 de febrero del 2021. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Continuamos en Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Escríbanos joelflores@asusalud.tv. Enseguida, en Instantáneas Médicas, vamos a presentarles hábitos saludables para prevenir el cáncer cérvico-uterino. Instantáneas Médicas. Hábitos saludables para la prevención del cáncer cérvico-uterino. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha instado a los gobiernos a implementar su estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cérvico-uterino CACU mediante la prevención, detección oportuna y atención temprana. Actualmente sabemos que el cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible y curable si se detecta a tiempo. En México, el cáncer cervicouterino afecta a mujeres con recursos más limitados, en donde prevalecen los factores de riesgo y se suman los mitos familiares heredados que evitan una adecuada y oportuna detección. Existen dos tipos de factores de riesgo: los que no se pueden modificar, como edad, sexo y genéticos, y los que sí se pueden cambiar o evitar, como hábitos y costumbres relacionados con el estilo de vida. Una alimentación balanceada, actividad física constante y una vida sexual saludable son de suma importancia para la prevención de enfermedades como el cáncer cérvico-uterino. Los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer son tabaquismo, múltiples compañeros sexuales de alto riesgo, es decir, varones con múltiples parejas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual como clamidia, virus de inmunodeficiencia humana VIH, gonorrea y virus del papiloma humano VPH, inmunosupresores, antecedentes de displasia del tracto digestivo inferior y factores sociales como el nivel educativo y económico. Es fundamental conocer los factores de riesgo y evitar en todo momento llevarlos a la práctica. Por ello, para prevenir el desarrollo de cáncer cérvico-uterino, se recomienda realizarse pruebas de detección oportuna de virus de papiloma humano y Papa Nicolau, vacunarse contra el virus del papiloma humano, no fumar, usar condón en toda relación sexual. Al iniciar la vida sexual, acudir con un médico periódicamente para revisiones de rutina. En el programa Micaela, trabajamos con la finalidad de atender a pacientes con cáncer cérvico-uterino con un modelo de atención integral de detección, diagnóstico oportuno y atención médica individualizada. A Su Salud, el programa de los especialistas, le mantiene actualizado los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Un smartphone en un plan Telcel Maxi Límite es lo mejor para iniciar el año y llévate el doble de gigas por todo el plazo contratado. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 7 de febrero del 2021. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores,
textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate. Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate. Comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura. A unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com. Un nuevo smartphone en Amigo Kit es lo mejor para empezar este año. Compra un Amigo Kit de 799 o más y llévate el triple de beneficios. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 7 de febrero del 2021. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Vamos con la siguiente información por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Discólisis con ozono, revolucionaria técnica para hernia de disco sin cirugía. Doctor Miguel Ángel Montoya. Haz una cita, 3288-9076. Nos encontramos en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica con el doctor Miguel Ángel Montoya, especialista en anestesiología. Doctor, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo Ahora estás? con la izquierda, doctor. Sí. Platíquenos, doctor, ¿en qué consiste todos los procedimientos que ustedes realizan en este centro especializado para tratar la columna con tratamientos o técnicas conservadoras? Sí, pues te cuento. Actualmente el ozono pues se utiliza, es quizá la utilidad o la técnica de aplicación más efectiva para las hernias de disco si no queremos intervenir al paciente. ¿En qué grado de evolución del padecimiento se puede indicar? Bueno, la discólisis necesitamos un estudio especial que se llama resonancia magnética, la cual nos determina si el paciente es candidato a este procedimiento, ¿no? Es un estudio radiológico especial que se llama resonancia magnética nuclear. En base a esto establecemos el criterio de inclusión de cada paciente. Si es candidato o no. En este caso, ¿quiénes no son candidatos, doctor? Bueno, mira, realmente la discólisis, son muy pocos los pacientes que pueden llegar a no ser incluidos dentro del protocolo. Básicamente podemos incluir en estos a los pacientes que están deteriorados físicamente por alguna enfermedad, como puede ser una insuficiencia renal, una diabetes descontrolada, ¿verdad? O aquellos pacientes en los cuales, por ejemplo, ya tenemos problemas de estabilidad en la columna. Digamos escoliosis muy severa, que es una curvatura, o definitivamente en aquellos pacientes que el desgaste de los discos intervertebrales es extremadamente severo. Entonces estos pacientes pues ya se salen de cualquier protocolo de inclusión a la discólisis. Entonces todo aquel paciente que sufra de una hernia de disco, un desgaste de disco, bueno, los síntomas, doctor, seguramente los debe identificar aquel paciente, pero ¿cuáles son? Sí, vamos, digamos que el paciente que está con problemas de columna o hernia discal o lumbalgia, ¿verdad? Lo primero que va a aparecer es el dolor. Empiezan a tener hormigueo, calambres, pérdida de fuerza, que puede ser tanto en la parte, cuando tenemos afectación en el cuello, los síntomas se manifiestan en las manos, ¿no? Las yemas de los dedos se entumen, se pierde fuerza, por ejemplo, para coger objetos, ya sea una jarra con agua, o hay limitación de movimientos, ¿sí? E incluso puede llegar a tener el paciente dolor de cabeza, ¿verdad? O dolor irradiado hacia el hombro o hacia la espalda. Eso sería en la parte del cuello. En la parte lumbar o la cintura, pues el síntoma más característico de esto es la ciatalgia o el nervio ciático, ¿no? Y aquí pues tenemos lo mismo, dolor que puede irradiar hacia una pierna o la cintura, el hormigueo, los calambres y la pérdida de fuerza. Doctor, ¿y el procedimiento? ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo se prepara el paciente? Sí, bueno, pues es que es un procedimiento realmente muy simple, sencillo, es ambulatorio. El paciente ingresa a la unidad médica,
se le coloca un suero por el cual vamos a administrar medicamentos que van a provocar una sedación para que el paciente esté tranquilo, y se realiza bajo anestesia local o epidural. Al mismo tiempo que estamos realizando esta anestesia epidural, podemos hacer otro procedimiento que nos ayuda mucho, sobre todo en aquellos pacientes que tienen canal estrecho, que esto es digamos, una disminución en el calibre donde va la médula espinal. Y esto puede ser provocado por desgaste, que es lo más común, la edad, ¿verdad? Y además la misma hernia de disco. Entonces, esta sería, digamos, la técnica. Básicamente el paciente se coloca boca abajo, utilizamos un equipo especial de rayos X que se llama fluoroscopio, y el cual nos permite ver en todo momento exactamente cómo vamos a introducir una aguja que se coloca o se introduce percutáneamente, es decir, a través de la piel, dirigiéndola hasta el centro del disco. Ahí inyectamos el gas, ozono, el cual nos va a permitir que esta hernia de disco se reduzca de tamaño. Bien, discólisis con ozono. Bueno, la discólisis tiene ya, Joel, desde de la década de los 80, que fueron las primeras discólisis que se hicieron pues, en muchos países, principalmente en Italia. Y de ahí pues ha evolucionado en muchas partes del mundo, Cuba, Rusia, entre algunos de los países que podemos mencionar. Y actualmente, en este momento, podemos decir que somos punta de lanza en este procedimiento a nivel mundial. Doctor, ¿cuáles son los resultados de discólisis con ozono para el paciente? Sí, te cuento, nosotros ya tenemos más de 10 años haciendo este procedimiento, somos punta de lanza a nivel mundial. Digamos que la efectividad que tenemos en más de 1,200 pacientes tratados es de un 95%, que es un porcentaje extremadamente alto en cualquier procedimiento quirúrgico o no quirúrgico. Pues como podemos escuchar, discólisis con ozono aquí en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica con el doctor Miguel Ángel Montoya. Bueno, con todos estos años de experiencia, estará usted en muy buenas manos. Además, son tratamientos conservadores, doctor, y son los tratamientos o procedimientos indicados hoy por hoy para hernia de disco. Pues, digo, son métodos o tratamientos conservadores en donde el paciente encontrará entonces una gran recuperación. Sí, Joel, definitivamente esta técnica, aparte de ser efectiva, no es invasiva. El paciente se recupera prácticamente en las primeras horas después de haber hecho este procedimiento. Se reintegra a sus actividades normales al tercer día, ¿sí? Y, por ejemplo, el dolor, el hormigueo, los calambres, prácticamente todo eso desaparece. ¿En cuánto tiempo después del procedimiento? En ese lapso de tiempo, que es cuando tenemos resultados favorables, es al tercer día. Al tercer día. Al tercer día, generalmente. Y muchos pacientes en las primeras 24 horas resuelven el problema. Todos son candidatos con respecto a la edad, dependiendo obviamente del estudio de la tomografía, de la resonancia. Sí, bueno, mira, hemos tenido aquí pacientes desde los 14 años hasta pacientes que tienen 90 años. El margen para utilizar la técnica es muy amplio, porque actualmente estamos viendo que las personas jóvenes y sobre todo niños, de entre los 13 a los 15 años de edad, ya presentan hernias de disco. Esto, la mayoría de las veces, es por sobrepeso. Después de 40 minutos que fue la cirugía y el procedimiento, ya yo venía con muchísimo dolor. En una escala de 0 a 10, yo tenía el 10, y ahorita me siento perfectamente bien después de 40 minutos del procedimiento. Está perfectamente mi cuerpo. Muy bien, pues están invitados para que conozcan de esta técnica discólisis con ozono en el Centro Integral de Ozonoterapia Médica, en donde pues además de ser accesible todas estas técnicas, doctor, para cualquier paciente, pues encontrará pues este alto porcentaje en resultados. Muchas gracias por esta charla, doctor, muy amable. Muchas gracias a ti. Felicidades. Discólisis con ozono, revolucionaria técnica para hernia de disco sin cirugía. Doctor Miguel Ángel Montoya. Haz una cita, 3288-9076. El mejor descanso en playas de Tecomán, Hotel Araguate.
Cómodas habitaciones, camas matrimoniales o king size. Hotel Araguate, comodidad, confort y tranquilidad. Palapa para relax o lectura, a unos pasos de la playa El Real en Tecomán, Colima. Reserve www.araguatehotel.com. Un nuevo smartphone en Amigo Kit es lo mejor para empezar este año. Compra un Amigo Kit de 799 o más y llévate el triple de beneficios. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 7 de febrero del 2021. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Amigos, les invito para que nos escriban joelflores@susalud.tv y estamos llegando a la parte final por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias.